Sí, Ok, hola, hola Olis. Edgar. Es nuestro A control ver, número 13. empecemos. ¿De qué trata la parábola del buen samaritano y en qué parte de la Biblia la podemos encontrar? ¿Quieren? Yo puedo empezar respondiendo eso. No quieren. Ah, ¿Empiezo? ¿Cómo? a ¿Vas a ver, iniciar tú? bueno, dale. Dale, dale. Según lo que yo entendí es en el primer video, tipo, la parábola relata la historia de un hombre herido en el camino de Jerusalén a Jericó. Muchas personas pasaron por su lado y no hicieron nada para socorrerlo. Sin embargo, un hombre de Samaria, quien era tipo el buen samaritano, se bajó de su camello, lo curó, lo llevó a una posada y le pagó al posadero para que continuara cuidando de él. ¿Y en qué parte de la Biblia se encuentra esto? Se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, 10, versículos del 25 al 37. Eso. Ok. Yo puse que la parábola cuenta igual. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cuenta la historia de un hombre que es asaltado y dejado herido en el camino. Varias personas pasan de largo sin ayudarlo, pero un samaritano que bueno, en ese tiempo era visto como un prejuicio, se detiene, lo cuida y se asegura que reciba ayuda. Prácticamente el mensaje que nos quiere dar es que debemos ayudar a las personas sin importar quiénes sean. Y bueno, como ya dijo Polo, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 en los versículos 25 y 37. Ok, vamos a ser repetitivos. Entonces, la Así es. parábola del samaritano cuenta la historia de un hombre que es asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino entre Jerusalén y Jericó. Primero pasa un sacerdote y luego un levita, pero ambos lo ven y siguen de largo. Después pasa un samaritano, que en ese contexto pertenecía a un grupo mal visto por los judíos, y es precisamente él quien se detiene, cura sus heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Entonces, la enseñanza central es que el verdadero prójimo no es solo quien pertenece a nuestro grupo, sino quien actúa con compasión y misericordia ante el sufrimiento ajeno. Para mí, esta parábola me parece muy poderosa porque rompe con la idea de que ayudar depende solo de la religión, del estatus o de la imagen moral de una persona. Los que debían ayudar no lo hicieron, y quien sí ayudó fue alguien de quien quizás no se esperaba ese acto. Eso me hace igual pensar que en la vida real muchas veces no nos importa tanto lo que decimos, no importa tanto lo que decimos que lo que creemos, sino lo que hacemos cuando alguien nos necesita de verdad. Siguiente Bien. pregunta. Está bien, ¿O está tiene bien. algo que No, sí, o sea, prácticamente la enseñanza que nos quiere dar es que tenemos que ayudar siempre sin esperar nada a cambio y también prácticamente ayudar a cualquier persona. Eso. hacer el bien sin mirar a quién, como decía Exacto, el, el refrancito? exacto, Bueno, exacto. sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahí sí, ya. ¿De Dale. qué trata la regla de oro? ¿Y en qué parte de la Biblia lo podemos encontrar? En el mismo orden, chicos. Ah, ya, eso papá. A ver, o sea, la regla de oro, o sea, se explica que es el principio de tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, promoviendo tipo la comunidad social y la reciprocidad. Es decir, tipo la noción de que todos debemos ayudarnos mutuamente si esperamos recibir ayuda en momentos de necesidad. En la Biblia se encuentra en la parte del Sermón del Monte, en Mateo, versículo 14, y también en Lucas, versículo 6 al 31. Eso. Ok. Ya. Bueno, la regla de oro nos dice que prácticamente debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Es una guía moral muy importante que está basada en la empatía. Y bueno, nos dice que se encuentra en el Evangelio de Mateo 7:12 y también en el Evangelio de Lucas 6:31. A ver, se viene mi letanía. La regla de oro es uno de los principios éticos más conocidos del cristianismo.
Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Es una norma de reciprocidad moral que invita a ponerse en el lugar del otro y actuar desde la empatía. En la Biblia aparece de forma muy clara en Mateo 7:12, dentro del Sermón del Monte, y también en Lucas 6:31. En esencia, su mensaje es que nuestras acciones hacia otras personas deberían reflejar el mismo respeto, dignidad y cuidado que quisiéramos recibir. Es una idea que parece simple, pero en realidad exige mucho. Es fácil pedir comprensión, paciencia o apoyo cuando nosotros sufrimos, pero no siempre estamos dispuestos a dar lo mismo. Por eso la regla de oro me parece una guía práctica para la convivencia. Obliga a salir del egoísmo y a pensar cómo se siente el otro antes de actuar o ignorarlo. Interesante. Interesante. No, sí, o Interesante. sea, totalmente. A la final es como que, como decía, trata a los demás como, como quieres que te traten. Es el Ajá. hecho de tener un respeto Es, mutuo con las personas. si Entonces, quieres respeto, da respeto. ujú, entonces es muy, muy importante. ¿Qué pasa? La regla de oro no dice, ¿qué pasa cuando no te tratan como tú tratas a los demás? Para Bueno, pensar, pa' sí. pensar. ¿Qué pasa? Ahí sí, ¿qué haces? Y la regla de oro ahí que exige. Si a mí me están tratando mal, aunque yo te estoy tratando bien. Mm, Yo creo que depende mucho de, de ti, literalmente, Ajá, depende yo de creo que cada persona. yo creo que deberías tratar de hacer el bien y si, bueno, esa persona como que no valora ese tipo de cosas y prácticamente está tratándote mal, tampoco es como que te vas a rebajar a su nivel y tratarle mal. Y tampoco tienes que llegar a un punto en el que te vas a dejar. O sea, tampoco hay un punto medio, un equilibrio. Yo opino lo mismo, o sea, es como que siempre es mejor no o sea, actuar del lado contrario de la moneda. Si te está tratando mal, tú no te rebajes a ese nivel, como dices. Y, o sea, sin importar, haz las cosas de la manera correcta, que al fin y al cabo eso es lo que también te da como que a definirte como persona o como las personas que no, supongo. Ujú. O sea, no sé si porque dije bien es la idea de poner la otra mejilla, ¿verdad? esa cosa. Para pensar, Jesús, sí era un denso. Sí, 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 totalmente. ¿Verdad? Es El verídico, ojalá fuera Jesús. Qué cague. confirmo. ¿Quieren la tercera pregunta? No, no que sí. Eh, Ok, bueno, les ¿Cómo? voy a lanzar. ¿Qué es el efecto espectador y qué relación tiene con Kitty Genovese? Verán, según lo que yo indagué en el video y todo, verán, el efecto espectador, o también lo podemos llamar como la difusión de la responsabilidad, es un fenómeno psicológico que explica que mayor número de espectadores observando a alguien que está en peligro, menor es la probabilidad de que alguien asuma la responsabilidad de ayudar. Entonces, o sea, nos guiamos por la inacción del grupo. O sea, entre más personas te vean o que estén ahí, menos vas a querer hacer las cosas, o sea, tipo de ayudar. Y de ahí, o sea, la relación con Kitty Genovesa es, o sea, en el segundo video narra que en 1964 la joven de 29 años fue apuñalada en Nueva York. Y, o sea, fue apuñalada en Nueva York y hubo aproximadamente 38 testigos sí, 38 testigos que iban desde los edificios cercanos y el ataque duró como 35 minutos. Prácticamente nadie intervino ni llamó a la policía, o sea, a tiempo. Entonces, el terrible asesinato conmocionó al mundo y fue precisamente lo que llevó a los psicólogos Darley y Latania a estudiar este comportamiento, descubriéndolo y nombrándolo el efecto espectador. Entonces, o sea, ahí, como dicen, hubo cuantos testigos y nadie hizo nada. O sea, fueron testigos, pero nadie hizo algo como para evitar ese chiste, ¿no? Pues eso de que hubo asesinato. Entonces, eso. Ok, bueno. Bueno, aparte del video como que me interesó bastante e investigué más y bueno, encontré que el efecto espectador
Nos dice que es un efecto de la psicología social que explica por qué en situaciones de emergencia las personas tienden a no intervenir cuando hay otros presentes. Mientras más gente hay, menor es la probabilidad de que alguien ayude. Y nos dice que ocurre por varias razones. Tenemos la difusión de la responsabilidad, es decir, cada persona piensa que otra va a actuar, así que nadie lo hace. La ignorancia pluralista, que nos dice que si los demás no reaccionan, asumimos que no es una emergencia. Miedo a equivocarse o hacer el ridículo. La gente también tiene miedo a intervenir y que la situación no sea tan grave. Se hizo famoso por el caso de Kitty Genovese en 1964 en Nueva York. Durante mucho tiempo se difundió que decenas de personas presenciaron el ataque sin hacer nada, aunque investigaciones más recientes muestran que la historia fue exagerada. Algunas personas sí intentaron ayudar o llamar a la policía. El caso fue clave porque llamó la atención sobre este comportamiento humano. A partir de este evento, los psicólogos John Darley y Bill Latain realizaron experimentos donde demostraron científicamente el efecto espectador. Por ejemplo, en estudios simulaban emergencias y observaban que las personas actuaban más rápido cuando estaban solas que cuando estaban en grupo. Eh, Ujú. lo que podemos decir es que este caso no solo impactó a la sociedad, sino que nos ayudó a entender de mejor manera por qué las personas no ayudan, incluso cuando es muy obvio que deberían hacerlo. Me parece súper interesante porque de verdad que como que tú siempre estás cuando estás de que en una emergencia o está pasando algo y ves a otras personas como que, no, él le va a ayudar y te quedas ahí viendo y nadie hace nada y te quedas como que chuta. Sí, es el típico caso en el que, no sé, se chocan unos carros y es como que llamen a la policía. ¿Por qué no llamas vos? Pero Exacto. bueno, eso pasa siempre. Sí, sí, Verán, sí, sí, totalmente. yo les voy a leer mi parrafito para comentar así. A ver, el efecto espectador es un fenómeno de la psicología social que muestra que una persona tiene menos probabilidad de ayudar en una emergencia cuando hay otras personas presentes. En lugar de sentirse más segura por la compañía, muchas veces ocurre lo contrario. Cada espectador asume de manera implícita que alguien más va a hacerlo. La responsabilidad se diluye entre todos. Myers y Trench explican que cuando aumenta el número de espectadores, disminuye la probabilidad de que una persona note el incidente, lo interprete como una urgencia y asuma responsabilidad personal para actuar. Ajá, el caso de la Kitty Genovese es una historia muy interesante. Fue un asesinato en Nueva York en el año 64. En ese año nació mi papá. Y Ya, se volvió un caso de... ya Fact. no. Y se volvió un caso emblemático porque inicialmente se difundió la idea de que 38 testigos vieron o escucharon el ataque y no hicieron nada. Y hoy se sabe que ese relato fue exagerado y que los hechos reales fueron más complejos. Pero el caso sí impulsó la investigación de Viv Latane y John Darley sobre la inacción del espectador. Incluso el propio libro señala que el informe original del New York Times probablemente exageró el número de testigos y que algunos sí llamaron a la policía, aunque la historia igual sirvió para inspirar el estudio del fenómeno. Entonces, lo más impactante de este tema es que desmonta la idea de que la falta de ayuda siempre nace de la crueldad. A veces nace más de la confusión, del miedo, de la pasividad colectiva o de pensar, seguro alguien más ya se encargó. Eso lo vuelve más inquietante porque significa que cualquiera de nosotros podría caer en inacción si no está atento. Yo soy una persona que siempre llama al 911 cuando pasa algo. La verdad, yo soy la que llama. No me gusta este efecto. O sea, creo que es algo que sí observamos en el día a día. Por ejemplo, cuando ves, no sé, a los niños en la calle que están mendigando y todos somos como, ay, pobrecito, le voy a dar una moneda. O no, no, no le voy a dar porque ya le dieron en la otra mesa. Y es como, ese no es el problema real del niño. El niño no, no es como que porque le diste una moneda se ganó el pan o porque la mesa de al lado ya le dio, ya se arreglaron los problemas del niño.
pero como que somos muy pasivos ante la situación porque a lo mejor pensamos que no tenemos suficientes herramientas para Ujú, resolver. Y en ciertos casos hay problemas full complejos que tal vez no podamos resolver, pero podríamos hacer mucho más. O sea, siempre creo que es importante que las personas pensemos no en, ay, es que no puedo hacer esto, y pensar como voy a buscar la manera de hacerlo. O no importa si ya lo hicieron, también lo voy a hacer. ujú. No lo sé. Opinen, Sí, opinen porque totalmente. vamos 15 minutos. Sí, o sea, totalmente. O sea, yo creo que a pesar de que otras personas ayudaron, ¿por qué no yo también puedo ayudar? Entonces, es eso. Y no solo con emergencias, sino el hecho de como tú dices, o sea, por ejemplo, ya le regalé una moneda. Pero si es que puedo hacer algo más, obvio, si es que Ujú. puedo hacer algo más, le voy a ayudar. Sí, ¿Tú, Michael, qué opinas? Yo digo lo mismo, o sea, no es que, porque, es que no, sí, pleno, o sea, yo mismo siempre he pensado El eso, Michael todo opinaba lo mismo. es que sí, o sea, Por ya, dos. puedes, o sea, por ejemplo, en el restaurante le das algo al niño, o sea, no es que le estás solucionando todo, pero aunque sea le estás, o sea, aunque sea le estás ayudando ese día, que, como, o sea, no sé cómo expresarlo, pero no estás solucionando el problema, pero aunque sea le estás aliviando un poco como que o sea, lo que él está viviendo, ¿no? O sea, entonces, eso, eso es lo que yo puedo decir. pero verás que yo siento que el darle la moneda al niño también es efecto, ¿cómo es que se llama el efecto? Efecto Eh, espectador, ¿Por qué? porque en realidad no estás haciendo un cambio real. Es como que todos le dan una moneda, tú también le das una moneda y ya, pero nadie está preocupado como este niño tendrá padres, este niño habrá comido hoy, este niño, no sé, como que, ¿por qué está trabajando en las calles? Porque tendemos a pensar como, ¿y qué voy a hacer al respecto? O sea, ya nada, ya. Yo no puedo tampoco hacer nada por él. Pero, ajá, o sea, Mm. tal vez minimizamos el poder de nuestras acciones. Yo sí creo que todos podemos hacer algo por un niño de la calle. Tal vez no, no sé, adoptarlo y darle educación y mierdas de ese estilo, pero algo, ¿cachas? Algo como en sacarlo de ese mundo, no sé, e incluso el hecho de conversar con una persona y decirle, ¿por qué estás vendiendo esto? O ¿quién te está obligando? O ¿y si en vez de darte una moneda te invito a un plato de comida, crees que te ayude más? Y no lo hacemos, o sea, yo tampoco lo hago. Una vez lo hice, ¿verdad? Una vez le dije a un niño como que, ¿quieres sentarte a comer con nosotros? Y él me dijo, no, es que el dinero no es para mí, es para mi papá. Y yo, No, pues, entonces tu mamá compró el reloj. No, mentira. claro. Qué bitch. Pero ajá, como que ahí uno hace conciencia y es como, yo a mi papá una vez le tuve que gritar y le dije, papi, tú a veces eres mala gente, como que ves niños en la calle y mi papá por poco y les escupe la moneda. Y mi Chut, papá no es consciente a veces de que los niños no lo hacen porque quieren hacerlo. Si ellos claro. pudieran elegir estar en otro sitio, estarían en otro. Entonces, como que hay que ser un poquito más humanos y dejar de pensar, ya le di los 25 centavos por haberme cuidado el carro, ya, ¿qué más quiere? Ujú, ¿Verdad? O sea, no es que lo hacen porque quieren, sino porque es que a veces les toca, literal, o sea, a veces o les obligan o tienen, tienen a personas enfermas. Por ejemplo, a mí el otro día en la gasolinera, eh, o sea, me encontré un brother que estaba tipo así vendiendo gafas y cosas así. O sea, obviamente, ujú, o sea, vendiendo gafas, entonces, o sea, yo por curioso le pregunto cuánto cuesta y todo ese tipo de cosas, entonces. O sea, me acuerdo que me compré unas, así unas que tengo ahí, o sea, es más por hacerle el gasto, porque supuestamente me dijo, o sea, que él estaba así viniendo full. Quería porque tenía a su mamá que estaba supuestamente enferma o algo así, entonces, o sea, pienso que puedo relacionar eso con esto. Entonces, o sea, a veces nosotros, o sea, ellos no se ponen a vender porque quieren, sino porque, o bueno, algunos porque quieren, y otros en cambio porque literal, esto para poder, aunque sea aliviar
O sea, con las ventas de llenar algo el precio de la enfermedad. Es, Sí, es Sí, para pensar. sí, o sea, sí, sí, sí deja o mucho sea, que pensar. yo creo que esa moneda a la final sí es un aporte, pero obvio, si es que puedes hacer algo más, hazlo. Y otra cosa, yo creo que igual, o sea, como tú dices, ellos ni siquiera como que quieren estar ahí, les obligan muchas veces. Eh, Pues y sí, hay la muchas situación les personas obliga. que de hecho están acostumbrados a pedir caridad porque no trabajan, o sea, no, y no porque no puedan, sino porque no quieren. Y les obligan a los niños a hacer ese tipo de cosas. Y por ese lado, a veces es como que chuto, o sea, que irás que hagan eso con los niños. Pero igual, qué pena, o sea, qué pena que los niños estén así, ¿cachas? Sí, es Sí, complicado. Es un tema sí es complicado. denso, sí es muy denso. Pero ahí lo más denso es lo impávida que es la sociedad con este problema. O sea, como que a veces pensamos que no es nuestro problema, pero debería ser, Debería, totalmente. debería ser. ¿Quieren la última pregunta? Ya vamos 21 minutos. Vamos con la última pregunta. Ok, Ya, ¿cuáles son y de qué tratan los factores situacionales que nos hacen decidir si ayudar o no? a ver, mira, Deadpool. ahí voy. A ver, ¿cuáles son y de qué tratan? Bueno, según o sea, en el segundo video los mencionaron. Tipo, existen 5 factores claves en el proceso de decisión. Esos son los que entendí. Primero, percibir que algo anónimo ocurre, o sea, darnos cuenta del hecho. A veces nuestro nivel de estrés o cansancio hace que ignoremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El segundo es percibir la situación como una emergencia. O sea, depende qué tan clara esté la situación y sobre todo de cómo veo que actúan las demás personas. Si nadie se asusta, pues todos tranquilos también. También otro es sentirse responsable de prestar ayuda. Aquí es tipo la difusión de la responsabilidad. Si hay mucha gente, asumimos que alguien más ya llamó a la policía o no es mi problema. O sea, yo puedo entender eso. O si no, también sentirse capaz de ayudar. Depender de si sabemos qué hacer. O sea, por ejemplo, tener conocimientos de primeros auxilios, recursos, etc. O si nos sentimos usualmente inútiles ante la situación, solemos no intervenir. Y el último es sopesar los costos, o sea, es evaluar el riesgo personal. Si ayudarnos implica algún peligro físico, problemas legales, o sobre todo también quedar en ridículo ante los demás. Es probablemente ahí que nosotros tampoco decidamos. Ujú. Es, Ujú. Muy bien. Eh, 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 em. A ver, a ver. Bueno, bueno, como le dijo Polo, voy a decir lo mismo con otras palabras. Literalmente, Todos, todos. es que sí. Notar que algo raro está pasando. Primero tenemos que darnos cuenta de que ocurre algo fuera de lo normal. A veces si estamos estresados o cansados, ni siquiera prestamos atención a lo que sucede alrededor. Y eso es tan cierto, o sea, a veces estás tan cerrado en tu mundo que no te das cuenta de nada de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, eso es algo medio importante. Interpretar la situación como una emergencia, depende de qué tan evidente sea el problema y de cómo reaccionan los demás. Eh, si nadie parece alarmado, es probable que pensemos que no pasa nada grave. El sentir que es nuestra responsabilidad ayudar. Aquí parece la idea de que otro lo hará. Cuando hay muchas personas en común, pensar que alguien más ya se encargó o que no nos corresponde intervenir. Creer que podemos ayudar influye si sabemos qué hacer o si tenemos los recursos necesarios. Si sentimos que no podemos hacer nada útil, es más probable que no actuemos. Pensar en las consecuencias es evaluar los riesgos antes de actuar. Si ayudar implica el peligro, problemas, pasar vergüenza o... Sí, o pasar vergüenza. Si es que esto como que llega a nuestra cabeza,
muchas veces preferimos no intervenir. Y eso. Vuelvo a decir lo mismo, pero en otras palabras. Parafraseo, Según parafraseo. la psicología social, hay varios factores situacionales que influyen en la decisión de ayudar. Uno de los más importantes es el número de espectadores, como en el efecto de espectador. Cuando hay mucha gente presente, la responsabilidad se diluye. Cada persona siente menos obligación personal de intervenir. Además, si nadie parece alarmado, uno puede concluir erróneamente que en realidad no pasa nada grave. Por eso el libro explica que mientras más espectadores hay, menor la probabilidad de notar, interpretar y asumir responsabilidades frente a la emergencia. Otro factor es ver que alguien más ayuda. Cuando una persona da el primer paso, se rompe la pasividad grupal y los demás entienden que sí es una situación que requiere intervención. Pero en otras palabras, ayudar también se contagia socialmente. A veces lo más difícil no es ayudar, sino ser el primero en hacer. También influyen las presiones de tiempo. En el libro se cita el experimento clásico de Darley Batson con estudiantes del seminario. Quienes tenían tiempo de sobra se detenían mucho más a ayudar que quienes iban apurados. Lo llamativo es que algunos incluso iban a hablar sobre la parábola del buen samaritano, y aún así no se detuvieron. Esto demuestra que no basta con tener valores. Si vivimos acelerados, distraídos o absorbidos por nuestras obligaciones, podemos pasar al lado de alguien que necesitado sin reaccionar. Un cuarto factor es la semejanza. La personalidad tiende, las personas tienden a ayudar más a quienes perciben como parecidos a ellas, ya sea por grupo, identidad, afinidad o cercanía simbólica. En el libro se resume que solamente ayudar más a quienes percibimos como similares a nosotros y presenta estudios donde la identidad compartida aumentó claramente la ayuda. Esto es importante porque muestra que el altruismo no siempre es totalmente universal. Muchas veces está condicionado por la percepción de es de los míos. En conjunto, estos factores enseñan que ayudar no depende solo del corazón, sino del contexto. Por eso me parece valioso estudiar este tema. Nos vuelve más conscientes de nuestras excusas automáticas. Pensar que el otro lo va a hacer, o que no es tan grave, o que no tengo tiempo, o que ni siquiera le conozco, puede parecer pequeño, pero es justamente lo que permite que una necesidad real quede sin respuesta. Y con eso hemos acabado, muchachos. 27 minutos. Muy bien, lo dimos Bueno, todo. gracias. Les quiero mucho, Bueno, amigos. Nos vemos, adiós, todo el- cuídense. Ya les paso el video. Bye. Adiós. Bye. Y ahí el doc